¿Cómo estudiamos la Biblia con otras personas, uno a uno? Sabemos que para cumplir la gran comisión de Jesús tenemos que leer la Biblia, estudiar la Biblia con otras personas, pero solo pensar en sentarnos con otra persona y estudiar, guiar un estudio uno a uno, nos llena de temor. Nos agobiamos con la pregunta de cómo hacerlo y cómo sería, y no sé si sé suficiente. Hoy quiero darte unos pasos sencillos para equiparte a poder estudiar con otra persona. Hola, soy Felipe de PazConDios.com. Nuestra misión es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Y si tú quieres crecer en tu liderazgo y en tu caminar con Cristo, te animo a que nos sigas en este canal de YouTube. El primer paso para estudiar la Biblia con otra persona es orar. Es orar y pedir a Dios. Y esa debe ser una oración constante en la vida de cristiano. En la oración, Dios, dame a alguien con quien puedo estudiar. Dame una persona, dame alguien con quien yo puedo cada semana sentarme y leer la Biblia y enseñarle a ser tu seguidor. Dios es quien pone las personas en nuestra vida, es quien les da el querer y el hacer, es quien abre los corazones para que busquen a Él. Entonces el primer paso en tener a alguien con quien estudiar es pedir a Dios que nos dé esa persona. El segundo paso, cuando ya Dios nos ha dado la amistad con alguien cristiano o no cristiano con quien podríamos estudiar, es pedir el estudio. Es hacerle la pregunta: ¿no te gustaría estudiar conmigo? ¿Te gustaría estudiar conmigo cómo tener paz con Dios? ¿Te gustaría leer la Biblia conmigo, estudiar la Biblia conmigo cada semana? Es preguntar a la persona si quiere estudiar contigo. Y cuando pides el estudio, puede decir sí o no. Si dice no, hay que aceptarlo sin cerrar la puerta, sin cortar la amistad. Y si dice sí, en ese momento hay que poner la cita. Hay que decir cuándo puedes. Cuándo en esa semana podrías sentarte conmigo y leer la Biblia. A veces cuando la persona dice sí a estudiar, sentimos tan emocionados, sentimos que ya lo hicimos, que ya, porque es grande pedir el estudio. Pero hasta que pongamos la cita, no tenemos un estudio. Hay que poner la cita cuando la persona acepta nuestra invitación a estudiar. Y el próximo paso es decidir qué vas a estudiar con esa persona. Si vas a estudiar un libro, por ejemplo, un estudio que regalamos en PazConDios.com, tenemos Quiero Paz con Dios, o mi próximo paso, sígueme, el estudio de matrimonio, estudiar un estudio bíblico o estudiar un libro en la Biblia, por ejemplo, Efesios o Juan o Primero de Juan o Primero de Pedro. Tienes que decidir qué vas a estudiar con esa persona. Y luego el próximo paso es hacer el estudio. Ahora, si estás estudiando un libro, por ejemplo, Quiero Paz con Dios, de lo que regalamos PazConDios.com, ese estudio se puede hacer solo por dar una copia al otro y tú tener una copia y leer un capítulo en cada estudio. Así se hace, porque ese estudio contiene los pasajes de la Biblia que corresponde a la lectura del estudio. Así solo lee el estudio y habla de la pregunta final y de cualquier otra pregunta que tiene la persona. Y ese es el estudio. Y si están estudiando un libro de la Biblia, es igual de directo. Lo que a mí me gusta hacer en los estudios uno a uno de la palabra de Dios es leer un pasaje de la Biblia. Normalmente vamos en orden en un libro. Por ejemplo, si estamos leyendo Juan, leemos el próximo pasaje que nos toca. Cada persona lee un verso a la vez, así que completemos una sección. Y después yo hago la pregunta: ¿qué te llamó la atención de ese texto? ¿Qué viste ahí? ¿Qué está diciendo el texto? Y dejo que el otro hable. Y luego yo relato lo que me llamó la atención del texto también. Y luego hago la pregunta: ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la aplicación? Si eso es lo que el texto está diciendo, ¿qué debemos hacer? Y ahí el Espíritu Santo pone la aplicación desde el texto para nosotros. Y así es como hace el estudio cuando el texto es la palabra de Dios. Y el último paso para estudiar con otra persona es, al final del estudio, poner el próximo estudio. Decir, ¿cuándo podemos estudiar la próxima semana? ¿Qué día? ¿Qué hora? Poner la cita para el próximo estudio. Y hay otro paso que se me olvidó al principio, es al ir en camino al estudio. Si está en tu carro o si estás caminando yendo al estudio, es
pedir a Dios, es orar y decir, Dios, por favor, lléname con tu Espíritu Santo. Dame las palabras que voy a necesitar en ese estudio. Porque estudiar con otra persona es más que todo, es depender del poder del Espíritu Santo en nosotros y depender de que la palabra de Dios es viva y poderosa y Dios nos habla cuando leemos su palabra. Y así es como nosotros podemos hacer estudios de la palabra de Dios con otra persona. ¿Qué haces tú cuando estudias la Biblia con otra persona? ¿O cuál es el temor o la preocupación más grande que tienes cuando piensas en estudiar con otra persona? Déjanos un comentario y seguimos hablando de eso. Y si te gustó este video, te voy a invitar a que lo compartas con otro. Y para más videos como este, síguenos aquí en este canal de YouTube. Y para recursos para tu vida y tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.